todo lo que ya han dicho los expositores que me han precedido sobre el espíritu de esta reforma. Hay como un retorno, ¿no? ¿Me alejo un poquito? ¿Qué más puedo decir? Así que los fundamentos, el espíritu de esta reforma que ya ha sido expuesto, yo lo que voy a hacer es contarles, porque es lo que ustedes quisieran ahora, saber qué está pasando en cada norma. Entonces, directamente vamos a entrar a la normativa. Muchas de las cosas que yo les voy a presentar ahora ya las han expresado los doctores Nanclares y Rawek. Vamos a ver cómo se ha dividido el código de Podetti tenía 5 libros y hoy son 4. El de las disposiciones generales, de los procesos comunes típicos, los procesos de estructura, monitor y de ejecución y de los procesos atípicos. Nos vamos a encargar ahora, en el tiempo que tenga, de hablar del libro primero, porque el doctor Bermejo me tiró tantos temas que yo no sé cómo voy a hacer para el tiempo que me ha dado que yo los pueda explicar, o sea, desmenuzar cada uno de los artículos lleva también su tiempo y explicar. A ver, hay algo que es fundamental. El libro primero prácticamente es el reflejo de Podetti. Nosotros lo que hemos hecho es solamente modernizar. El libro primero es el día a día, ¿no es cierto?, tanto del tribunal como del ejercicio profesional. Y en ese día a día, que se aplica en todos los fueros, en todas las instancias, vamos a tener estas disposiciones generales donde esas transformaciones, algunas han sido importantes y otras lo que han hecho es reflejar la práctica, por un lado, o reflejar la jurisprudencia. Eso es lo que hemos incorporado. Entonces, este libro primero no cambia la estructura del Código Derogado, tiene disposiciones generales y 7 títulos, tal cual es hoy. El orden de prelación de las leyes y del órgano jurisdiccional, los sujetos del proceso y sus auxiliares, el ejercicio de las acciones, los actos procesales, las tercerías, las medidas precautorias y los recursos. Tal cual. Pero el tema es el contenido, ¿no? Hay una reforma en el artículo primero que está dividido en 2 grandes incisos. El primero se refiere al orden de prelación de las leyes y conserva el orden que había fijado Podetti, es decir, Constitución de la Nación, tratados internacionales, en lo que la nación o provincia sea parte, las leyes nacionales, los reglamentos, decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, la Constitución de Mendoza, leyes, reglamentos, decretos provinciales y ordenanzas municipales. El segundo párrafo del inciso primero, cual estaba en Podetti, Constitución de la Provincia de Mendoza, que debe ser aplicada por los jueces, como ley suprema respecto de leyes, reglamentos acordadas, ordenanzas, que se dicte por el Poder Ejecutivo, las municipalidades y reparticiones públicas. Acá viene la primera innovación. El inciso segundo establece el control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. Esto ustedes saben, yo no se los voy a explicar, ha tenido diferentes posturas, tanto de doctrinarios procesalistas como constitucionalistas. O sea, ¿por qué? Por la violación del principio de congruencia. ¿Cómo voy a resolver sobre algo que no me plantearon? Sin embargo, se prevé que así sea, siempre otorgando una vista a las partes cuando el juez advierta que esa norma que va a aplicar es violatoria o ese acto de autoridad pública que se está haciendo valer en un proceso es violatorio de una norma constitucional o de un tratado internacional, podrá declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Pero, a los fines de salvar el principio de congruencia, se prevé que pueda otorgarle una vista a las partes, para que se expresen. Cuando él advierta, ¿cuál es el momento?, me decían algunos. Cualquier momento, hasta antes de dictar sentencia, por supuesto. Una vez dictada, ya no. Entonces, puede ocurrir en la audiencia preliminar, puede ocurrir durante el proceso, puede ocurrir en la audiencia final. Lo que importa es que si se va a declarar de oficio esa inconvencionalidad o inconstitucionalidad, se oiga a las partes. Este método, que es muy criticado por Gossaini, por ejemplo, o por María Angélica Geli, Bianchi lo cuenta como algo que él aplicaba en su tribunal.
y que le dio muy buenos resultados, precisamente para evitar críticas posteriores de la alzada. Bueno, esta es una novedad. Las fuentes de este segundo inciso está, bueno, del inciso primero, perdón, la Constitución de la Nación, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Provincial, el Código Civil y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y respecto al control de convencionalidad y constitucionalidad, lo hemos tomado de la jurisprudencia, tanto de la Corte Nacional, Mil de Pereira, Banco Comercial de Finanzas, Videla y Macera por recurso de casación, y de la Corte de Mendoza, en Privitera y en Balsa. Y respecto de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, conocemos al Monací con Orellano contra República de Chile, Trabajadores Deseados del Perú del Congreso contra Perú, Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. En todos estos fallos, la Corte Interamericana ha establecido la obligación de los jueces de todos los tribunales de los países que son parte de la Convención de revisar las normas, más allá del pedido no que hagan las partes. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es receptar en este inciso segundo del artículo primero esta jurisprudencia. El inciso tercero establece que las disposiciones de este código revisten el carácter de orden público, sin perjuicio de los derechos de disposición o de flexibilización, de los actos procesales que tienen tanto el juez como las partes. Podetti en su tratado, en su teoría técnica del proceso civil, nos dice que la organización de la justicia y la distribución de la competencia siempre tiene que ser normas de orden público. Y esto es lo que nosotros hemos reflejado en este inciso tercero. Por último, el inciso cuarto establece, dentro de las facultades de superintendencia de la Suprema Corte, la posibilidad de que reglamente todas las normas relativas a la administración de justicia, pero no puede alterar o modificar las normas de este código cuando ejerza esas facultades de superintendencia, precisamente para que no avance sobre la legislación. Todas estas reglas generales que se establecen en el artículo segundo, están vinculados al respeto del debido proceso y al deber que incumbe a todo tribunal a velar por el mismo. ¿De dónde las extraemos? Del acceso a la justicia, como dijo ella recién, y el derecho al proceso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, principalmente de estos dos tratados. Después están todos los otros. Lo voy a pasar rápido porque ella ya lo explicó. Estas reglas generales que ella recién desmenuzó, ¿qué resaltan? La eficiencia y efectividad para la pronta resolución de los conflictos, la celeridad, la concentración y la economía procesal, el principio dispositivo y el impulso de oficio, el impulso procesal compartido, contradicción, igualdad, cooperación y la cuestión de la cooperación internacional. Bueno, acá sí se ha establecido en el inciso segundo la interpretación de las normas procesales. Se da a los jueces una regla clara de cómo deben interpretar y aplicar las normas procesales. Primero que todo, tomamos de la normativa de fondo, el artículo segundo del Código Civil, que nos movió a todos porque siempre se buscaba el espíritu del legislador y todo eso, pero se acabaron los espíritus y vino la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hay que tener en cuenta las palabras de la ley, la finalidad, las leyes análogas, las disposiciones de los tratados de derechos humanos. Pero después, en el código, ¿qué se establece? Se incorporan disposiciones referidas a la interpretación e integración de las leyes, de las normas, que dejan en claro que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales, dejando de lado siempre los excesivos ritualismos, que hemos visto más de una vez cómo el excesivo ritual manifiesto ha sido ya denostado por los jueces en todos sus
en los fallos cuando esto se ha presentado. Entonces, ¿qué le dice el artículo segundo a los jueces? A ver, al interpretar los jueces, las normas deberán atender a los fines sociales y a las exigencias del bien común. Resguardar y promover la dignidad de la persona humana. Observar la equidad, la razonabilidad, a la que se refería recién Inés, la legalidad, la publicidad y la eficiencia. En definitiva, deben tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales y que se deben preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio. No todos los códigos procesales tienen normas de interpretación. Estas reglas de interpretación nos dan certeza, tanto a ustedes cuando tienen que aplicar la norma, como a los abogados, cuando no sabemos qué regla seguir, o cuando vamos y golpeamos y preguntamos, ¿qué criterio tiene el tribunal? ¿Me puede decir qué piensa de esto? Bueno, mire, vamos a leer el artículo 2 y ahí todos vamos a tener el mismo criterio. Esa es la idea, que no pase esto. Los abogados se quejan de que cada tribunal tiene su propio código, ¿no? No sé si lo han escuchado, bueno, no. Se escucha día a día eso, ¿eh? Entonces, bueno, la idea es que el código sea uno. Y bueno, y los jueces nos dicen, ustedes no leen el código, ¿por qué viene a preguntar lo que está preguntando? Bueno, precisamente porque hay disparidad de criterios. Bueno, el artículo 3, la acción declarativa, se conserva la redacción de Podetti y, siguiendo el anteproyecto de Kaminker, se establecen las distintas finalidades que puede perseguir la interposición de esta acción. El doctor Leivan en el próximo módulo les va a hablar más ampliamente de la acción declarativa, bien digo, y de la tutela preventiva, que están ambas en este artículo 3. Segundo párrafo que hemos incorporado, entonces siguiendo a Kaminker, dice que el interés del demandado, ¿en qué puede consistir? En la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aun cuando éste no haya sido todavía violado o desconocido. Nos podemos adelantar. O bien sobre la declaración de la existencia de una relación jurídica, o bien sobre la autenticidad o falsedad de un documento. Y también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro. Hemos ampliado las finalidades de la acción declarativa. El inciso segundo del artículo 3 habla de la acción de tutela preventiva. Lo que se ha hecho es receptar en el Código Procesal las normas del Código Civil Comercial. Entonces, los artículos 1711, 1712 y 1713 se han regulado procesalmente, pero en definitiva lo que hemos receptado es la normativa de fondo. Entonces, quien ostente un interés razonable en la prevención de un daño estará legitimado para deducir esta acción, de acuerdo a las normas de fondo. Están los artículos citados. Se establecen los supuestos de quien la interponga puede o no conocer quién es el legitimado pasivo. Pues hay la posibilidad de un daño y no sabemos quién es el que lo puede llegar a provocar, etc. Entonces, se prevé eso y de si conoce o no el legitimado pasivo, de ello va a depender el trámite que se le va a seguir. En situaciones de suma urgencia y de gravedad manifiesta, el juez podrá ordenar inmediatamente las medidas necesarias para evitar el daño. Muchos me preguntaron si la denuncia de daño temido la habíamos sacado. Sí, no está más porque estaría acá receptado. A ver, y se prevé la posibilidad de solicitar contracautela. En realidad, esta acción de tutela preventiva que nos dice Arasi es un proceso de conocimiento. Como lo hemos regulado, acá tenemos una medida autosatisfactiva, podría haber un anticipo de tutela, y también podría haber medida autosatisfactiva, tutela anticipada y
el pedido de una contracautelar, es decir, una cautelar ante la posibilidad del daño. Van a decir, ¿qué han hecho? Una mezcla de todo esto. Bueno, esperemos que el doctor después les explique bien, pues si no me voy a demorar mucho. La verdad que de la forma en que está regulado, todas estas posibles figuras que estaban dispersas y que son elaboraciones jurisprudenciales, estarían ahora concentradas y reguladas. De la forma como se ha redactado, permitiría darle cabida a cualquiera de estas figuras que les acabo de enunciar. Paso porque si no, no terminamos más. Competencia. Digo porque fue la que causó un revuelo. Alguien tiene que ceder, cedimos. Este artículo ha estado redactado por ustedes, así que no sé exactamente quiénes son específicamente, pero la competencia por la materia se va a determinar, esto como es actualmente, por la naturaleza de las pretensiones deducidas por el actor y nunca por lo que diga el demandado. Y la competencia por materia estará distribuida entre jueces civiles y comerciales, de paz letrado, de paz departamentales, de concursos y quiebras y los tributarios. O sea que tenemos 5. Civiles y comerciales, paz letrados departamentales, concurso y quiebra y jueces tributarios. Vamos a los primeros. ¿Cuál es la competencia de los jueces civiles y comerciales? Cuestiones derivadas de la responsabilidad extracontractual que excedan el monto establecido en el artículo 7. Ya vamos a llegar al artículo 7. Acciones reales y posesorias, contratos civiles y comerciales, controversias sobre contratos de consumos que excedan el monto establecido en el artículo 7, sucesiones y procesos de ejecución de sentencias dictados por el mismo tribunal. Y los amparos. Me estaba olvidando que ahora está regulado como dentro de los procesos de garantías constitucionales, en el libro segundo. ¿Cuál es la competencia de los jueces de paz letrados? El desalojo, cuestiones derivadas de contrato de locación o comodato, es decir, se agrega el comodato que era competencia. Me faltó el usufructo, perdón. Bueno, el comodato y el usufructo. Gracias, doctor Scalvini. Cuestiones que deban tramitarse por procesos de estructura monitoria y de ejecución de resoluciones dictadas por el mismo juez. Cuestiones derivadas de la responsabilidad que sean menores al monto fijado por el artículo 7, que ya vamos a ver, son 20 jus. Controversias sobre contratos de consumo, hasta los 20 jus. Sobre el conflicto de vecinos que tramiten por el procedimiento de pequeñas causas. Y ¿qué pasó? Y nada más. ¿Les parece poco? Cuando vean los procesos especiales, el monitorio que se ha ampliado a muchos supuestos, la competencia de los jueces de paz letrado les diría que ahora está bastante cargada. Serán competentes los jueces de paz departamentales para entender en aquellos conflictos que sean también competencia de la justicia de paz letradas y todos los asuntos que le hayan conferido las leyes. En este caso, la ley que rige actualmente. Los jueces de concursos y quiebras van a conocer en todos los procesos derivados por la ley de concursos y quiebras sus modificatorias complementarias, como así las que deban recibir como consecuencia del fuero de atracción. Y también los concursos, que esta es la novedad que se trae, de las personas humanas que no realizan actividad económica organizada. Es un proceso especial que está previsto en el libro cuarto, y lo van a desarrollar sus autores, que son los jueces concursales. Por último, serán competentes los jueces tributarios para entender en los juicios monitorios de apremio y todas aquellas causas que el Código Fiscal así lo disponga. Bueno, esa sería la competencia por la materia. En relación a la competencia territorial, siempre está la regla de que será juez competente el del domicilio del demandado. De las tres o cuatro incisos tiene actualmente el artículo 5, hoy es el 5,
Se ha dado una mayor casuística y se establecen 16 subincisos, incisos, perdón. Y aquí se desarrolla quién es el juez competente teniendo en cuenta el tipo de proceso que se va a iniciar territorialmente. Acciones personales derivadas de la responsabilidad extracontractual, acciones reales sobre inmuebles y sobre muebles, rendición de cuentas, acciones fiscales, pedido de segunda copia o errores de escritura, protocolización de testamentos, acciones derivadas de relaciones societarias, procesos voluntarios, acciones derivadas del cobro de expensas comunes o cualquier otra derivada del régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, ejecución de acuerdos sometidos a mediación y todo lo que son incidentes, tercerías, cumplimiento de acuerdo de conciliación, mediación, transacción, ejecución de sentencia y las cautelares. Las relaciones de consumo y los conflictos de vecinos. El conflicto de vecinos que tanto nos han dicho, ¿cuál es el concepto de vecino? Vecinos somos todos los que habitamos la misma provincia, los que habitamos el mismo barrio, el mismo departamento. Bueno, en los conflictos de vecinos es juez competente el juez del domicilio de los vecinos que tienen el conflicto. O sea, ahí reducimos, ya no nos estamos expandiendo a toda la provincia ni a todo el departamento. La competencia por el valor, artículo 7, se crea la unidad de medida, el JUS o JUS, como quieran llamarlo, que equivale a 1/10 de la asignación básica clásica 25 del juez de primera instancia. Como esa asignación va variando, se ha establecido que todos los años la Corte va a determinar cuál es el valor en el mes de diciembre. Y ese valor va a tener vigencia todo el año calendario siguiente. O sea, se va a actualizar, digamos, una vez por año. Si en el medio hubo actualizaciones, todos los diciembre se va a decir cuál es el valor del JUS. Bueno, ¿y cuándo será de mayor o de menor cuantía? A partir de los 20 JUS. Tanto para las cuestiones de daños como de consumo. Se determina también en este artículo que el capital nominal reclamado excluye los intereses y todos los accesorios. Y que la acumulación subjetiva voluntaria no va a modificar esta regla, cuando acumulo subjetivamente, pero sí en caso de acumulación objetiva. Se va a tener en cuenta el monto total de las acciones acumuladas para determinar la competencia del juez. Y también en las ampliaciones de demanda o de reconvenciones, si las hubiera, que están fundadas en la misma causa, no se altera el principio de competencia, aun cuando sumadas superen el monto originario. O sea, ya quedó en ese juez, aunque se amplíe, la demanda seguirá entendiendo el mismo juez. Bueno, excusaciones y recusaciones. En un principio habíamos establecido solo causales que impedían al juez entender en la causa con un solo trámite. También por pedido de ustedes dijeron no, tienen que seguir existiendo las causales de sospecha. Habíamos tomado esto del Código de Caminker. Así que bueno, quedó de la siguiente modo. La excusación es cuando el juez, por cuestiones que están enumeradas en el artículo 14, inciso 1, está impedido de conocer la causa. Y se agrega que no solo esas del 14, inciso 1, sino también cuando existan causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundado en motivos graves. El Código Iberoamericano habla de cuestiones morales o cuestiones, una cosa así, ¿no es cierto? Y nos parecía que, bueno, la moralidad es subjetiva, o sea, para uno puede ser moral y para otro no. Entonces, tomamos esta redacción, fundada en motivos graves. Serán esas las causales de impedimento. Y en caso de existir causales de sospecha, ya vamos a ver cuáles son, debe hacerlo conocer a las partes para que estos lo recusen, ejerzan su derecho. Bueno, todos estos supuestos son los que afectan la garantía de imparcialidad del juez. ¿Cómo es el modo de proceder en caso de excusación?
Igual que ahora, planteada la excusación, el juez y aceptada, ¿no es cierto?, manda el expediente a la mesa de entrada civil, la doctora Domínguez la recibe y la vuelve a sortear. Y en caso de tribunal colegiado, bueno, se integra la Cámara o la Corte, o la Sala de la Corte con el subrogante. O sea, es tal cual es ahora, el modo de proceder. Si se considera que hay causal de mal desempeño, cuando el juez, que estaba impedido de entender, no obstante, interviene igual, salvo que haya dictado una resolución de mero trámite. En ese caso, bueno, es una cuestión a veces de urgencia, dicta la resolución. Pero si no, será causal de mal desempeño que no se excuse. Y en cuanto al Ministerio Público, secretarios y prosecretarios, es exactamente igual que en el Código de Podetti. Se le hace conocer al juez o al tribunal la posible causal y el juez resuelve. El tribunal resuelve si lo aparta o no de la causa. El artículo 13 se mantiene la recusación sin expresión de causa, que querían sacarlo y los abogados nos opusimos. Bueno, y los impedimentos se mantienen en el artículo 14 las causas de los 3 incisos del Código derogado, adaptando a la terminología del Código Civil y Comercial cuando nos referimos no solo al esposo, sino también al cónyuge, sino también al conviviente, a los apoyos. También se agrega que el juez, en el caso que tenga una sociedad con alguna de las partes, procuradores o abogados, salvo que fuese una sociedad anónima. Y por último, no se tendrá como causal las expresiones del juez cuando se intente la conciliación o mediación. Recuerden que una de las causales de recusación o excusación es haber omitido opinión sobre la causa. Entonces, si estamos en la audiencia preliminar y el juez vierte, tratando de conciliar a las partes, un determinado criterio, esas expresiones que él haya hecho en esa conciliación o mediación no la vamos a tomar como una causal de recusación. Bueno, y se agregan 2 incisos a los de Podetti. Haber intervenido en el caso como abogado patrocinante, defensor o mandatario, y haber promovido acción contra alguna de las partes o sus abogados. Las de sospecha se mantienen las mismas causas del Código derogado, adaptando la terminología del Código Civil y Comercial de la Nación, hablando de convivientes, apoyos, personas que convivan con el juez en un ostensible trato familiar, personas en relación de dependencia. Todos estos sujetos también podrán, que intervengan en un proceso, podrán ser como causales de sospecha. Y en cuanto al trámite, no termino, nos vamos a ir a las 11. Ahí, a ver si nos vamos a ir a las 11, doctora. Igual que en el Código derogado, nada más que se limita el número de testigos de 4 a 3, y si se hace al lugar a la recusación, bueno, se remite el expediente a la mesa de entrada civil para un nuevo sorteo, y si es, me mira la doctora Domínguez, va a ir a parar allá. Si es tribunal colegiado, se da vista al juez recusado y se lo separa. Si se lo separa, se ordena la integración en el mismo auto, salvo que se ordene abrir la causa prueba. Cuando se niegan las causales invocadas, se remite a la alzada, quien lo puede resolver en el acto o abrir a prueba. Es decir, es igual que en el Código derogado. Con el aditamento que cuando se expida al tribunal de alzada, si se rechaza la recusación, puede calificar a la recusación de maliciosa. Y en ese caso, además de las costas, va a poder aplicar una multa de hasta un ius. Entramos ya a los sujetos del proceso que no tienen que ver con el órgano judicial. La comparecencia es igual, se conserva la redacción y solo se adapta la terminología. Se habla de menores, personas con capacidad restringida y apoyos. ¿Qué es lo nuevo? Esto es el aporte de la Comisión de Derecho de Familia. Que el niño, niña
o adolescente que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, ¿qué puede? Si existe un conflicto de intereses con sus representantes legales, los padres, por ejemplo, sus tutores, pueden pedir la asistencia letrada. Esto es la recepción de la doctrina de la Corte, que también está en el Código Civil y Comercial. Voluntariamente pueden presentarse y solicitar la designación de un abogado. Luego se establece que debe existir el patrocinio letrado de personas con capacidad restringidas, excepto que se encuentren absolutamente imposibilitadas de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier otro medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulte ineficaz. Acuérdense que al lado de estas personas hay un apoyo, generalmente, en cuyo caso las harán a través de sus representantes legales. La información que se le debe dar a estas menores de edad y personas con capacidad restringida de que existen estos abogados que pueden asistirlos. Y por último, el registro local de abogados del niño. Eso es lo nuevo del 20. El 21, referido a los domicilios, se crea el domicilio electrónico. Es decir, la obligación de la parte o de su representante de denunciar no solo el real, sino la dirección del correo electrónico de ella, donde el tribunal también podrá practicarle las notificaciones conforme al artículo 68. ¿Qué ocurre? Nos han dicho que en los juzgados alejados, en la valle, hay gente que no tiene correo electrónico, porque no tienen internet. Y acá también puede ser, pero es más fácil. Bueno, estamos legislando para el futuro. Estamos... No, a ver. Está bien. Estamos previendo la posibilidad de que en un momento dado, todo el mundo tenga su domicilio electrónico, chicos. Es eso. No es que de un día para el otro vamos a decir, se acabó. Por eso estamos diciendo que aparte del real, también constituirá un domicilio electrónico para que el día de mañana todas las notificaciones se realicen. Dentro de las políticas de gobierno, porque ya esto está conversado con el Poder Ejecutivo, así como todos tenemos un quid y vamos y tenemos un medio de identificación, también habrá una forma de notificar a los sujetos. Fíjense como ejemplo que cuando ha salido ahora la reparación histórica, los abuelos no sabían qué hacer y solo podían acceder a esa reparación si entraban a internet. Y los ayudó el nieto, el hijo, el sobrino, alguien los ayudó para que pudieran aceptar o no esa reparación histórica. Se incorpora en un segundo párrafo el artículo 10, como lo dijo la doctora Inés recién, como el abuso del derecho procesal, la temeridad, la malicia, el fraude, el abuso de medidas cautelares, indicando que el juez debe actuar de oficio frente a estas situaciones. Y, dice el artículo, el juez deberá ordenar lo necesario para evitar todas estas cuestiones. Y puede fijar una indemnización o aplicar sanciones cuando se viole este principio. Respecto de la acción subrogatoria, en general es igual. ¿Y qué se ha hecho? O sea, en caso de negligencia de su deudor que afecte el cobro de su acreencia, los acreedores por crédito cierto, exigible o no, pueden promover o proseguir las acciones o defensas que a aquel competan. Hay una combinación aquí entre lo que dice el Código Civil y Comercial y el Código de Podetis. Lo que hace es eliminarse la frase a falta de otros bienes embargables, que dice dice el código actual, ya que el código de fondo no dice que esto sea necesario para entablar la acción subrogatoria. Basta que el deudor sea remiso a ejercer sus derechos patrimoniales y ello afecte el cobro de su acreencia. Se quita aquí la carga de absorber posiciones porque como medio probatorio la absolución de posiciones ha sido eliminada y solo puede reconocer documentos. Se legisla la acción directa conforme a los artículos 736 a 742 del Código Civil y Comercial, en una forma independiente de la acción subrogatoria, porque bueno, sabemos que no es lo mismo,
sobre todo el hecho de la exigibilidad de la deuda que exige la acción directa y que no lo exige la acción subrogatoria. O sea, se reproduce, adaptándolo, el contenido de los artículos 736, que dice cuándo procede, el 737, que dice cuáles son los requisitos para su ejercicio, y el 738, que habla de los efectos de que provoca la acción directa. La famosa justificación de la personería. Bueno, el artículo en principio queda igual. Se amplía el plazo para acreditar la personería a 15 días, de acuerdo al 370 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y se recepta la doctrina de la Corte Suprema en relación a cuándo fenece ese plazo. Es esto, el plazo fenece cuando la contraria lo dice expresamente. A ver, fenece cuando la contraria solicita el desglose de la actuación, y es en el plazo de 15 días. Quienes no tengan la debida representación deberán acreditar la urgencia, salvo que ésta sea notoria, se me está venciendo el plazo para contestar la demanda, y para que se les admita esa presentación. Esto está dispuesto a los fines del mal uso que se ha hecho en la práctica del inciso segundo sobre el pedido de la urgencia. No hay urgencia. Esta exigencia, si bien parece extrema, se ve después morigerada por las facultades que se le da al abogado patrocinante, no representante, patrocinante, respecto de los actos procesales que puede realizar por la parte. Con lo cual, la urgencia debe exigirse. Como dice Podetti, la urgencia debe exigirse. Y, por último, la ratificación expresa del litigante o de sus representantes legales, como así también la que surja de cualquier acto, acá lo adoptamos al Código Civil, o comportamiento concluyente que necesariamente importe una aprobación de la que haya hecho el que invocó la representación, convalida las actuaciones cumplidas a instancia de un representante que no había acreditado debidamente su personería. O sea, no hemos hecho más que receptar el artículo 371 del Código Civil y Comercial. Si bien se ha adaptado el texto a la normativa de fondo en relación a la representación, entendemos que el mandato judicial es una especie de mandato y que se regula no solo por el código de fondo, sino por las normas procesales. De allí entonces que también entendemos que la ratificación es para todo el mundo de 15 días y no de 60 cuando es el Estado. Porque la regla general, ley especial, deroga la general, o se aplica frente a la general. Infelizmente se eliminó el artículo del Código de Vélez que expresamente decía que las reglas del mandato quedaban de lado frente a la legislación procesal o a las leyes de procedimiento de las provincias. Eso se eliminó, pero no quita de que no sigue existiendo esa regla. De allí entonces que debemos atenernos, más allá de lo que diga el Código Civil y Comercial, también a la regulación específica que la norma procesal está trayendo en este sentido. Bueno, el patrocinio letrado, ¿se acuerdan? El artículo actual dice que es facultativo excepto para los siguientes actos, y eran todos los actos con patrocinio obligatorio. Con lo cual se elimina la regla del facultativo y se establece que el patrocinio letrado es obligatorio para los actos principales del proceso, los actos fundamentales. En el inciso segundo, en la nueva redacción, se da la posibilidad de que aquel escrito presentado sin patrocinio letrado pueda salvarse esa omisión en el plazo de 3 días. Recuerden que hoy dice que se tendrá como no presentado y se lo devuelve, y que aparte no se le regularán honorarios al que lo presentó y no lo firmó. La verdad que es un exceso actual, porque a veces por una negligencia involuntaria, me ha pasado más de una vez, no firmar, firma el sujeto y yo no firmo, y eso no puede hacer decaer un derecho, como un desglose, a ver. Entonces, se le da la posibilidad de salvar, de hecho lo están haciendo, todos los están haciendo, de salvar
la omisión en el plazo de 3 días ante un escrito presentado sin patrocinio letrado. Si no, a los 3 días no salva esta omisión, pues ahí sí se le devolverá el escrito. Bueno, cuando el abogado actúe como representante, esto es algo nuevo, no es exigible el patrocinio letrado. ¿Por qué nos hacemos, teniendo mandato, nos hacemos patrocinar? Para generar honorarios. Entonces, en vez del 6, voy a tener el 2. Deberes de facultad de los abogados. Aquí se consagra, en el artículo 34, la dignidad del abogado, que ya está en el 21 de la Ley de Colegiación, la 4976, pero que es totalmente, no siempre es tenida en cuenta este artículo 21. Entonces, como lo hace el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se incorpora que el abogado está equiparado en su trato y en su dignidad a los magistrados. Y se mantienen los deberes del Código de Podetti, pero se agregan 5 incisos. ¿Qué dice el cuarto? Se le impone el deber de no dilatar el proceso con actos innecesarios, fortaleciendo el deber de buena fe consagrado por el artículo 22. Se permite al abogado que sin ser apoderado y actúa como patrocinante, y acá está la vinculación con el 29, pueda solicitar al tribunal el dictado de actos que impliquen el avance del proceso. Por ejemplo, se practique una notificación, se fije la audiencia inicial, se dicte el acto de apertura a un sucesorio, se llamen autos para resolver. ¿Con qué valladar nos encontramos hoy? Que si no estoy apoderado, hice una petición, me ponen un previo. Previo, abone la tasa. Traigo la tasa y no me lo proveen. Bueno, el impulso compartido va a estar. Entonces, cuando le presento un escrito diciéndole, provéame lo que pedí, porque ya acompañé la tasa, acredite la personería. Entonces, para acabar con esto, la personería, si no la tengo acreditada, es solo para los casos de urgencia que yo puedo invocar el 29, inciso 2. Pero para los actos de mero trámite, pedirse abra la causa prueba, pedirse a la apertura del sucesorio, cuando acompañé los edictos, en muchos juzgados lo hacen de oficio, pero no es la regla general. Entonces, el patrocinante sin poder va a poder pedir estos actos. No necesito estar apoderado para pedir estos simples actos que están haciendo avanzar el proceso. Cuando el mismo tribunal, ojo que también ahora el tribunal tiene que ir avanzando por su parte. En la forma discriminada que el abogado le pide al cliente que le firme escritos de ratificación. Bueno, fírmeme la demanda y estos 20 escritos de ratificación. Y el uso indiscriminado que se hace de ellos. Por un lado. Y por el otro también hay un fundamento que es la confianza que el justiciable deposita en el abogado que le va a llevar el proceso adelante. Y la responsabilidad profesional que él tiene. Gracias por apuntarme. Bueno, sin rigorismos formales como los que están hoy vigentes, ¿sí? Otra cuestión. Puede renunciar al patrocinio. Más de una vez renuncio al patrocinio y me dice no al lugar porque no existe la renuncia al patrocinio. ¿No? No. ¿Sabe qué me dice? Existe la renuncia a la representación. ¿O no? No. Por eso. Doctora, se lo juro. Le juro que así ha sido. Y pregúntele a más de un abogado. No existe la renuncia a la patrón. La doctora Márquez me dice que sí porque lo ha visto, ¿o no? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que también se puede renunciar al patrocinio y en cuyo caso se va a proceder, bueno, no sé cómo hago, de acuerdo al 31 última parte, que es precisamente la renuncia al mandato. ¿Qué se hace? Se emplaza al representado, en este caso, que es el patrocinado, para dentro del plazo que se le otorga para comparecer, constituya un nuevo domicilio procesal electrónico bajo apercibimiento de que todas las notificaciones le van a ir a su domicilio, a su dirección electrónica denunciada. Cuando la tenga.
Si no, irá la primera irá al domicilio real. Y después se notifica fictamente, ¿sí? Esto tiene que ver con las facultades instructorias, a los que se refería la doctora Inés recién respecto de que cuando yo presento la demanda, debo llevar todo lo que pueda, toda la prueba que pueda recabar. Pruebas de informe, documentación. Esto está ya legislado en la ley 4.976 en el artículo 22 y lo que hicimos fue traerlo a este artículo para ver si de un modo más palmario y más elocuente se respeta este derecho que tenemos los abogados de recabar información en las distintas oficinas públicas y organismos oficiales. ¿Qué ocurre si el abogado presenta el requerimiento y no es evacuado? Tiene que ser evacuado en el término de 10 días. Si no es evacuado, hoy ni siquiera contestan las órdenes judiciales o los pedidos judiciales, a pesar de que uno lo acuse de desobediencia y todo lo demás. Al abogado menos bolilla se le va a dar. Bueno, si hubiera un proceso judicial en trámite, deberá colocar juzgado, secretaría y carátula, y si el requerimiento no fuera informado en ese plazo de 10 días, podrá pedir al juez que se reitere, y en cuyo caso se hace bajo apercibimiento de aplicar sanciones combinatorias, las del 47 inciso 5, que son las 30. Y si hicieran fracasar, este es otro deber, hicieran fracasar de manera injustificada audiencias por más de 3 veces en un año, así como los jueces están obligados a no hacer fracasar las audiencias, los abogados también estamos obligados a asistir a las audiencias. El juez o tribunal debe remitir el informe al Colegio de Abogados para la posible formación de causa disciplinaria sin perjuicio de las sanciones procesales que le puede llegar a imponer. 46. Deberes y facultades de los jueces en el inciso primero y amigos del tribunal en el inciso segundo. ¿Cuáles son esos deberes y facultades? Se subdividen en 17 incisos, en 15 subincisos, hasta el séptimo es igual al código de Podetti, solo que en el subinciso 2 se agrega que al dictar sentencia deberán declarar en su caso la temeridad o malicia en que hubiera incurrido los litigantes y o los profesionales intervinientes. Pueden hacerlo de oficio o a pedido de la otra parte. Asistir personalmente a las audiencias, siendo anulables en caso contrario, con las costas a su cargo, salvo que este código autorice la delegación, que está prevista. Los magistrados y funcionarios que más de 3 veces en un año hicieran fracasar de manera injustificada las audiencias, se considerarán incursos también en causal de mal desempeño de sus funciones. En el transcurso de ellas podrán proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. Acá está el rol del juez director y involucrado en el proceso. En todos los casos, la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento, por lo que dijimos recién, que no puede ser causal de recusación esto. También puede promover la mediación, ordenando la suspensión del proceso por 2 meses y enviando el expediente a la oficina de mediación cuando así fuera aceptado por las partes. Y en este caso, excepcionalmente, esta suspensión podrá extenderse por 1 mes más ante la solicitud fundada del mediador. Concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea preciso realizar por un avance eficaz del proceso y al aplicar facultades otorgadas por las leyes de fondos como son equidad, actuación oficiosa, acompañamiento, suplir la voluntad de las partes u ordenar prueba de oficio o al apreciarla deberá actuar respetando el derecho de la defensa y el debido proceso. Un poco para poner digamos, estas facultades discrecionales que tengan un límite. Valoración de las pruebas por el sistema de las cargas probatorias dinámicas. En el caso que decida utilizar o recurrir a esta forma de distribución, conforme lo establecen las reglas de fondo,
debe cumplir con las reglas que indica el código. El artículo 166. ¿Qué dice el 166? Que una vez trabada la litis, de acuerdo a la naturaleza del proceso, las cuestiones a probar y la legislación de fondo, el juez puede distribuir la carga de la prueba ponderando cuál de las partes se halla en mejor condiciones de probar. En el auto que ordene esta carga probatoria va a fijar un plazo para ofrecer nuevos medios, el que no podrá ser superior a 10 días. De ello se va a dar vista a la contraria. Y el auto que admite o no estas pruebas es apelable en forma abreviada y sin efecto suspensivo. Acá se establece, a los efectos de una correcta administración de la agenda de audiencia, los jueces unipersonales que tengan dentro de su competencia procesos que deban tramitarse por vía de conocimiento no podrán recibir por año más de 500 causas. Solo proceso de conocimiento estamos hablando. La encargada de que esto ocurra va a ser la Suprema Corte, porque es la que debe velar por la aplicación de este artículo a fin de que el exceso de causas con audiencias orales no entorpezca la rapidez y la celeridad con que debe concluirse el proceso. El inciso segundo del 46 trae los amicus curiae, los amigos del tribunal. El tribunal puede disponer que cualquier persona física o jurídica que tenga una acreditada especialización o conocimientos, según el caso del que estemos tratando, se presente en calidad de amigo del tribunal, como ya ha ocurrido en la Corte Suprema. Podrá presentarse en causas que tramiten en cualquier instancia, inclusive la Corte Suprema, ya sea por vía originaria o recursiva. No nos vamos a demorar con los amigos del tribunal porque si no... Sanciones. Se mantienen las sanciones procesales previstas en el Código de Podetti, habiendo realizado algunas correcciones en la redacción, actualizando el importe de las multas que ahora se fijan en JUS, y cuyo destino no solo es la compra de libros para la biblioteca, sino también materiales para el Poder Judicial, para los juzgados, cuando le están faltando, no solo la biblioteca, que algún día va a terminar desapareciendo, pobre biblioteca. Bueno, se elimina la facultad de aplicar detenciones y de suspender en el ejercicio profesional, esto porque había ya una discusión con los tribunales de ética, que no estaban ejerciendo funciones que les correspondían, que eran competencia de ellos. Aparte recuerden que cuando se dicta el Código de Podetti no estaba dictada la ley de colegiación que creaba los tribunales de ética. Con lo cual, bueno, esa es la razón por la cual se elimina la facultad de suspender en el ejercicio profesional. Se prevé la posibilidad de aplicar por el juez de oficio o a pedido de parte sanciones combinatorias de acuerdo a las leyes de fondo.